Les doy la bienvenida a todos. Soy Mónica Moctezuma de México, a nombre de Manuel Villalobos y del Instituto Bíblico Claretiano de las Américas. Y pues vamos a continuar con la conferencia, las clases con la maestra, la profesora, la doctora Carmen Bernabé, acerca de María Magdalena. Adelante, profesora, los micrófonos son suyos. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a esta cuarta sesión en la que nos dedicaremos a las memorias posteriores de María Magdalena, como aquella memoria primera comunicativa que quedaba plasmada en los evangelios, es releída después de diferentes formas, en diferentes lugares y con diferentes, además, consecuencias. Se relee, lo vamos a ver, de formas diversas, muy diversas en algunos casos, por las circunstancias que iremos viendo que se van dando en la segunda, en la tercera y en la cuarta generación, y con consecuencias también muy diversas, sobre todo para las mujeres. Voy a compartir la pantalla como los otros días y voy a comenzar haciendo un pequeño resumen de lo que vimos ayer, de forma que engarcemos con ello. Ayer veíamos aquel cuarto rasgo de los evangelios canónicos, de cómo los evangelios canónicos recuerdan y presentan a María Magdalena, que fue receptora de una aparición del resucitado y el consecuente envío. Vete y di, decía. Vimos cómo esta aparición y este envío era para algunas comunidades cristianas el fundamento de la autoridad apostólica. Así lo dice, por ejemplo, Campenhausen, es un teólogo que escribe sobre la autoridad eclesial en aquellos primeros momentos, y dice: la emergencia dentro de la primitiva Iglesia de grandes figuras descritas en los tiempos posteriores de forma indiscriminada como apostólicas deriva sin excepción de la resurrección y de la estrecha conexión histórica y espiritual con esa experiencia. Una y otra vez el factor decisivo es el encuentro con el resucitado, que se experimentó como una llamada o un mandato especial. Claro, vimos que María Magdalena había tenido esa experiencia, incluso como el Evangelio de Juan, plasmaba ese mandato, esa autoridad apostólica y ese envío a ir y a anunciar. ¿Qué pasa? Que, este envío, esta autoridad, este rasgo fue el más problemático de todos los rasgos con los que María Magdalena fue presentada en los evangelios canónicos. Las relecturas de esta tradición y lo que este rasgo suponía, pues fueron diferentes. Aquella memoria comunicativa que se plasma en el Evangelio de una forma más compleja y más elaborada en los relatos de las apariciones, va a ser recordada a lo largo de las siguientes generaciones, pues de formas diferentes, incluso contrapuestas. Y esto va a tener unas consecuencias diversas, se va a hacer en situaciones diversas y en momentos diferentes. Es verdad que una primera lectura o una primera relectura de esa memoria comunicativa se da ya en los mismos evangelios, porque, como veíamos, Lucas, en su obra que se escribe hacia el 90, o sea, finales del primer siglo, este evangelio no es que niegue directamente la tradición, pero, sin embargo, no recoge la tradición de aparición del resucitado. El resucitado nos aparece, solamente son unos ángeles y, además,
como recordamos, no les da ese mandato de ir a anunciar, de ir a predicar. Además, también vimos cómo Lucas lo que hace es introducir a Pedro, que es el que recibe, el que tiene que ir a ver, a comprobar, el que recibe la primera aparición del resucitado en el, incluso, bueno, pues de una forma literariamente muy curiosa, porque los discípulos de Maús están contando que el resucitado se les ha aparecido y tienen que esperar a que se diga que se ha aparecido a Pedro, ¿no? Entonces, esta introducción de la figura de Pedro y lo que esto suponía, bueno, pues ya nos está hablando de una relectura que responde a unas ciertas situaciones y que esconde o que deja ver, transparenta una situación problemática y unas ciertas discusiones, ¿no? Ahora bien, no todo el mundo hace las mismas relecturas, no todo el mundo sigue esta línea, porque tenemos el Evangelio de Juan, que es un evangelio posterior y que, sin embargo, bueno, pues está ahí precisamente esa memoria, esa tradición de la aparición a María Magdalena desarrollada de una forma muy, diríamos, muy subrayada, donde María Magdalena es precisamente enviada directamente, es decir, que se subraya explícitamente este hecho en el Evangelio de Juan. Y insisto que el Evangelio de Juan es posterior al Evangelio de Lucas. Por lo tanto, vemos que, bueno, esa relectura que se hace no se hace en todos los lugares, en todas las comunidades, sino que en algunas comunidades explícitamente van en contra de esta lectura y subrayan las consecuencias de la primera, de lo que suponía esa tradición que habían recibido. Es interesante preguntarse por qué esta relectura de Lucas, y vamos a ver, ya lo vimos, que tenía que ver un poco con la situación de su comunidad y con, bueno, pues con los esquemas socioculturales y las opiniones del mundo donde estaba esa comunidad de Lucas, el mundo grecorromano, y lo que los esquemas culturales sobre cuál era el lugar de las mujeres, cómo era a qué les correspondía a las mujeres y la fiabilidad que podía tener su palabra. Recuerden que decíamos que los discípulos en Lucas dicen que no les creyeron porque, bueno, les parecían cosas sin sentido, cosas de locas, etcétera, que va a ser un poco también la línea que descubrimos en Celso en ese mundo cultural. Pero insisto, Juan es posterior y mantiene esta tradición y además subraya y la desarrolla literariamente en esa otra dirección. Por lo tanto, con lo que vimos ayer, podemos decir que tenemos el tema de la autoridad como un tema muy importante. Vamos a ver que en este momento las memorias de María Magdalena van a ser múltiples, se va a desarrollar esa memoria de María Magdalena, pero de formas muy diversas. Sus memorias van a ser, como digo, ahí múltiples, sobre todo en la tercera y en la cuarta generación. Y vamos a ver que estas memorias reflejan posturas diferentes, tipos de comunidad diferentes, ¿no? Y con praxis comunitarias diferentes. Entonces, estoy hablando de tercera y de cuarta generación. Claro, yo aquí doy por supuesto, quizá es un supuesto en el que no todos conocen y no tienen por qué conocer, que es el tema de las generaciones. Hago un paréntesis antes de empezar a ver esas memorias para explicar este tema. ¿Por qué hablo de generaciones? Bueno, porque los estudios bíblicos actuales, la inmensa mayoría de los estudiosos y de los exégetas coinciden
en aceptar que la conformación de lo que llegó a ser el cristianismo como una religión separada, como un sistema religioso separado del judaísmo, es un proceso. Es decir, Jesús no quería fundar el cristianismo, quería renovar el judaísmo, pero se inicia un proceso, una dinámica que acaba en una formación de un sistema religioso, de una religión diferente. Pero se puede decir que el cristianismo sí está fundado en Jesús, porque la praxis que él empieza de saltar ciertos límites, pues con lo que los creyentes piensan que es la ayuda del Espíritu, va dando lugar a lo que será después el cristianismo. Esa conformación del cristianismo no se hace de hoy para mañana, por lo menos tarda 2 siglos, lo que se llaman 4 generaciones. Si vamos a hablar de generaciones, otros hablan, hacen otro tipo de divisiones, pero pongamos que la mayoría piensa que son estos 2 primeros siglos. Algunos autores piensan que incluso dura más tiempo, porque la diferencia entre lo que era cristianismo y judaísmo, pues bueno, hay comunidades que todavía pues asisten a sinagogas, etcétera, ¿no? Pero digamos estas 2 generaciones como norma general, estos 2 siglos, perdón, y en estos 2 siglos se considera que hay 4 generaciones, pongamos que cada generación tiene 40 años. Esto es un estándar, una convención que se hace, ¿no? Pero bueno, entonces en la primera generación entraría Jesús del 30 al 70. El 70 es la primera guerra judía y ahí hay esa catástrofe y la destrucción del templo obliga a replantear lo que es el judaísmo y cómo seguir siendo judíos, y aquí hay como una primera separación entre los seguidores de Jesús y el resto de, y los judíos, sobre todo liderados, que van a estar liderados por los maestros de la ley y que van a dar un judaísmo oficial centrado en la ley, no ya en el templo, sino en la ley, en la Torá. Mientras los seguidores de Jesús lo que hacen es que van a poner en el centro a Jesús, a su vida, y desde él van a interpretar la Torá. Es esa primera generación del 30 al 70. En el que esas tradiciones de Jesús, como vemos, bueno, pues se van formando, son las primeras, las cartas de Pablo, se forma casi, bueno, pues algunas tradiciones como la historia de la Pasión. Del 70 al 110 o 132 sería la segunda generación. ¿Por qué digo la segunda generación? A 132, porque en 132 en realidad es la Segunda Guerra Judía y es ya un corte muy fuerte, pero pongamos que del 70 al 110. ¿Qué es lo que se ha dado además de la destrucción del templo? Que han muerto los primeros discípulos y por tanto es esa necesidad de hacer memoria de esas tradiciones y de ponerlas por escrito para que se fijen, digamos, no se olviden y haya esta primera interpretación de la memoria comunicativa quede por escrito. Y se hacen 4, no 1, porque son miradas plurales y asunciones de esa tradición pues diferentes en diferentes situaciones. Ahí tenemos, como ven, la mayoría de todos los evangelios. Tenemos Marcos, Mateo, Lucas y Juan en diferentes contextos. Del 110 al 150 sería la tercera generación y en esta generación ya las cosas empiezan a cambiar bastante. ¿Por qué? Porque ya han muerto los primeros discípulos y mueren también los discípulos de los primeros discípulos. Por lo tanto, aquel origen queda más lejos. Se mueren los discípulos directos y aquellos que habían sido discípulos de los primeros discípulos, de los discípulos directos. Entonces, aquí surge el problema de la autoridad. ¿Quién tiene autoridad para discernir qué relectura de la tradición
es la correcta, es la que es más coherente con aquella primera interpretación. Comienza además, bueno, pues la expansión por el mundo grecorromano, comienzan a ser más conocidos, comienza una cierta organización, una cierta institucionalización, comienzan los ministerios a tomar forma, etcétera. Hay muchas interpretaciones, comienza lo que se van a llamar los cristianismos, hay interpretaciones, reinterpretaciones, relecturas de las tradiciones de Jesús y también de los discípulos, incluida María Magdalena, y es cuando comienzan esos problemas de, como algunas reinterpretaciones, relecturas son tan diferentes unas de otras, comienza ese, bueno, ¿y quién tiene razón? ¿Quién puede decir cuáles las relecturas buenas y cuáles las no tan buenas? Y es cuando empieza pues este tema, este problema de la autoridad, de quién tiene esa autoridad para decir esta sí, esta no, esta menos, y comienza además también va a comenzar el tema del canon, de qué escritos, que se están produciendo muchísimos, son los que están más en coherencia con aquellos primeros testimonios, con aquellos primeros primera tradición o aquella primera memoria. Y en el la cuarta generación, que llega hasta el 190, hasta el 200, bueno, pues ya la Iglesia se hace una institución conocida, está mucho más institucionalizada, los ministerios ya comienzan a estar mucho más fijados en la tríada que conocemos, etcétera. Pero todavía, digamos que no se ha hecho la ortodoxia completa, que hay todavía un pluralismo grande, que hay bastantes problemas de estos. Comienzan, no obstante, pues el tema de los ritos, el tema de los sacramentos también, de algunos, porque también es un proceso, etcétera, etcétera, etcétera. Este ha sido este paréntesis que quería hacer para que se entendiera cuando digo, cuando hablo de la segunda y de la tercera generación y de los problemas que surgen en esas generaciones. Y porque en el fondo de lo que estoy diciendo, yo doy por supuesto que hay un proceso de conformación del cristianismo, que no se da todo en el comienzo. Y la memoria y la relectura de la memoria de María Magdalena sufre también ese mismo proceso en función de situaciones que viven esas comunidades. Bien. Por eso vamos en estos aspectos que vamos a examinar de estas relecturas de la memoria de María Magdalena, esa memoria comunicativa y la memoria social primera en los evangelios, vamos a ver que el aspecto que más aparece en esas relecturas o en las diferentes memorias sociales que se hacen, sociales porque son, bueno, las memorias que configuran un grupo, es ese tema o ese recuerdo de la experiencia del resucitado y de la revelación que tiene en la experiencia del resucitado. El envío por parte del resucitado y, por lo tanto, la consecuente autoridad apostólica y su palabra de autoridad. Porque, insisto, el mismo Pablo lo había dicho, la experiencia del resucitado es donde los primeros seguidores de Jesús ven el origen del envío a anunciar y el origen de esa autoridad apostólica, es decir, de ese envío. Y claro, eso se tiene, eso en algunos casos, como se recuerda que fue algo que María Magdalena y las mujeres tuvieron, bueno, pues se sacan consecuencias. Y por eso el tema de la experiencia, del envío, de la autoridad apostólica y de la palabra con autoridad van a ser esos aspectos
más problemáticos en esas relecturas varias que se van a dar en la tercera y en la cuarta generación. Y porque además la memoria, o sea, esta memoria de María Magdalena tenía una repercusión en la atribución de lugar y de roles a las mujeres en la vida comunitaria. Por eso decimos que la memoria de María Magdalena es una memoria peligrosa en este sentido, porque esa memoria que se hacía, claro, fundamentaba, lo mismo que fundamentaba en los varones, fundamentaba esa autoridad apostólica, ese envío, esa palabra con autoridad. Por eso, como vemos, bueno, la autoridad fue un problema, como he dicho, urgente en la tercera generación, ¿no? Y por lo que he dicho antes, mueren los discípulos de los primeros discípulos y surge esa pregunta por quién tenía autoridad para discernir la validez o la coherencia entre las diferentes interpretaciones de la tradición, que a veces eran muy diferentes, ¿no? Es decir, ¿quién tenía autoridad para discernir esa interpretación de la tradición, lo que era correcto o no, y cómo se transmitía esa autoridad? No sé por qué no funciona bien el paso, pero bueno. Me interesa porque, claro, nosotros al decir autoridad, cada uno se estará imaginando algo y probablemente algo distinto. Entonces, cuando en la tercera generación y en la cuarta pensaban en la autoridad y hablaban de la autoridad apostólica y hablaban de esa transmisión de la autoridad, ¿en qué pensaban? ¿Cuáles eran sus imágenes? ¿Cuáles eran sus esquemas? Bueno, Hannah Arendt tiene un artículo que se titula ¿Qué es autoridad o qué fue autoridad? ¿No? Y estudia el tema de la autoridad en ese momento, en el mundo grecorromano. Y es muy interesante porque nos ayuda a entender qué es lo que imaginaban cuando hablaban de autoridad. Es decir, cuál era su base, su esquema mental. Para ella, el concepto de autoritas surge en el contexto de las fundaciones, de la fundación de una ciudad, que era de carácter religioso, porque pues, se pensaba que los dioses elegían ese lugar. En ese momento se daba una religación de los ciudadanos con la divinidad que había elegido ese lugar para fundar la ciudad y para que lo habitaran. Entonces, autoritas, que viene del verbo augere, significa aumentar, y lo que aumentaban las sucesivas generaciones significa que aumentaban algo, que hacían crecer el fundamento de esa ciudad, de esa fundación. Se había puesto una primera piedra y ellos lo llevaban adelante. ¿Quiénes tenían autoridad? El Senado, los ancianos o los padres de la patria, que habían recibido esa autoridad por descendencia y por transmisión de aquellos primeros que habían estado en el origen, los que habían puesto el cimiento de lo futuro y del momento en el que se encontraban, los antepasados. Los romanos les llamaban los mayores. Entonces, la autoridad de los que estaban en ese momento, de los vivos, era siempre derivada. Dependía de aquellos primeros, que ya no estaban entre los vivos. Y los que estaban tenían que cuidar y que hacer crecer aquello que habían recibido. Era, por lo tanto, muy importante una línea de conexión ininterrumpida que garantizara esta conexión. Y por eso, bueno, pues se pasaba de padres a hijos, de los cabezas de familia que componían la ciudad, etc.
Bien, el género masculino o femenino, es decir, el género, jugaba un aspecto esencial en esa concepción del autoritas, porque eran solamente los cabezas de familia, los varones, los que podían representar y recoger el testigo de aquellos que estaban en el principio. Solo los cabezas de familia, varones libres, podían representar la oikos en la ciudad. La mujer, bueno, pues se consideraba que no era apta para hacer esto. Bueno, como vemos, como podemos ver, esto tiene mucha importancia porque de alguna forma en el imaginario de los primeros teóricos, digamos, del cristianismo que entran en el cristianismo en mitad del siglo I y del siglo II, estos varones que van a decir, bueno, pues quién es quién en la iglesia, cuál es el lugar de cada uno, dónde, cómo se entiende, ¿no? Bueno, pues está esta idea, por lo tanto, esa conexión con los primeros, esa autoridad apostólica, pues se va a ir entendiendo como aquella que está sostenida por los que son sucesores de aquellos primeros discípulos varones. Aunque María Magdalena y las demás estuvieran en el principio, desde el principio, ¿no? Y hubieran tenido la experiencia del resucitado, etc. Pero su sexo y su género les impedía estar entre esos padres de la patria, entre esos mayores que tenían la autoridad y que eran capaces de pasar la autoridad a otros iguales que ellos en este esquema. Y de hecho vemos que muchas veces se habla de Jesús como piedra, o sea, como fundamento, de los apóstoles como piedras fundantes, etc. Es decir, que este imaginario estaba también o era habitual en ese momento. Explicado esto, vamos a ver cómo se desarrolla la memoria de María Magdalena, porque no podemos pensar que todos aceptaron, digamos, esa memoria que se iba haciendo oficial y que tenía estas, bueno, estas influencias culturales, ¿no? Sino que hubo diferentes memorias en diferentes momentos, grupos y con diferentes consecuencias. Y vamos a ver, y quiero que tengamos en cuenta lo importante que es contextualizar los textos y las reinterpretaciones que suponen cada uno de estos textos de la memoria de María Magdalena. Contextualizar en tiempo y en lugar, porque muchas veces, ¿no?, se coge un texto, se lee y se interpreta literalmente y se pone, pues a la par de un evangelio canónico, porque dice esto, se lo historiza, es decir, no se tiene en cuenta el género literario, no se tiene en cuenta de cuándo es este texto y de qué lugar y en relación con qué otros textos está, en qué momento de la evolución de la conformación del cristianismo está. Y esto es fundamental si queremos entender algo. Y los textos, los escritos extracanónicos o apócrifos, son escritos que no entraron en el canon. En el canon que se va haciendo, el canon no se hace, el canon queda fijado con un decreto legal en el Concilio de Trento. Estoy hablando del siglo XVI. Es decir, que el canon es algo, y sin embargo, para el siglo IV, V, el canon tenía los libros que tiene actualmente. Es decir, que estaban como reconocidos casi todos por las comunidades. Hay primero unas listas, etc., ¿no? La carta
pascual de Atanasio, patriarca de Alejandría, que creo que es del 384 por ahí, aparecen ya los libros que tenemos actualmente. Pero, insisto, el canon es algo que se va haciendo. Pues por lo tanto son escritos que no entraron en el canon, no acaban formando el canon, ¿no? Pero hay algún momento, por ejemplo, el Evangelio de Juan estuvo a punto de no entrar en el canon, gracias a Irineo entrar en el canon, ¿no? La didascalia estaba, la didaje se leía en la liturgia y estuvo dentro de las listas durante mucho tiempo, etcétera. Y así otros, para que veamos cómo también, bueno, pues fue algo que se fue haciendo y que se fue discerniendo en la vida de las comunidades y también, bueno, pues de ciertos personajes que tenían una especial relevancia. Escritos extracanónicos. Extracanónicos. Están fuera del canon, no entraron en el canon. También reciben el nombre de apócrifos, aunque para nosotros apócrifos tiene una connotación negativa, ¿no? De algo que es falso. Y de hecho, si se ve en el diccionario de la RAE, solamente aparece este significado, pero sin embargo, no responde al significado primero del término, porque apócrifo era más bien oculto, oscuro, reservado. ¿Qué quiere decir? Que eran textos que probablemente eran de grupos muy especiales, de grupos pequeños, etc. O que se quedaron como escritos de tales grupos. Son muy diversos en formas literarias, aunque se llaman evangelios apócrifos, no son evangelios todos ellos, no tienen esa estructura que conocemos en un evangelio. Muchos de ellos son son más bien pues revelaciones del resucitado a sus discípulos, etc. Sí, en influencia filosófica son muy diferentes. Algunos son gnosticizantes, otros son leyendas populares, también son muy diferentes los destinatarios, hay algunos que son de grupos de élite y otros son muy populares. A ver, la piedad popular se ha nutrido de algunos de estos escritos, por ejemplo, pues, bueno, en la iglesia San Salvador in Cora en Estambul, está todo el Nartes lleno del protoevangelio de Santiago, con bueno, pues, los 7 pasitos de Jesús, María en el templo, los desposorios de San José y María, la vara florida de San José, los pajaritos del niño Jesús. Todo esto que probablemente a algunos de ustedes les suene de las historias sagradas, yo por lo menos me acuerdo de algunos, esto realmente es de pues, estos evangelios apócrifos muy populares, etc. Pero hay otros que son mucho más diferentes, otros escritos mucho más complejos que los vamos a ver en el día de hoy. Hay dos posturas ante estos escritos. Una es que no sirven para nada, que son malos, que hay que quemarlos, porque están fuera del canon, etc. Y la otra es la contraria, de aquellos que piensan que puesto que son extracanónicos son mucho más genuinos, porque realmente la autoridad los ha sacado porque los ha saboteado. Los quiere esconder, los quiere destruir porque le perjudican. Porque contienen información que desestabiliza el statu quo. Bueno, la verdad es que ni una cosa ni otra para los que estudian, para los que, aunque desde el punto de la fe, desde el punto de vista de la fe, no sean, pues no tengan unas, más o menos, quiero decir, no den unas directrices o unos consejos, en fin, que no afecten a la vida de la fe. Sin embargo, para conocer el cristianismo primitivo, para conocer aquel proceso de los que nos antecedieron en la fe, son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos muestran problemas,
nos muestran preguntas que se hicieron, nos muestran intentos de solución que se dieron, ensayo y error, etcétera, etcétera. Por eso son también muy importantes. Y vamos a ver cómo algunos de estos escritos lo que hacen es recoger y desarrollar la memoria de María Magdalena en unas formas, de formas diversas. En ellos se da ya realmente una simbolización de la figura de María Magdalena. Hay una relación bastante pequeña o bastante mínima con las tradiciones primeras, con la figura histórica que vemos en la memoria comunicativa que recogen los evangelios y que plasman en esa primera memoria social. ¿Y por qué hay una relación muy pequeña? Porque pues se hacen mezclas, se hacen desarrollos, como vamos a ver, quizá filosóficos, o se hacen ciertas simbolizaciones de la figura de María Magdalena, se mezclan figuras, etc. Pero es interesante ver que esta figura de esta memoria de María Magdalena siguió siendo muy importante y siguió siendo utilizada para justificar ciertas posturas y ciertas praxis de las mujeres. Nos muestran pues ese proceso que sufrió su memoria. Cuando vamos a fijarnos en tres aspectos de estos escritos que desarrollan estas diferentes lecturas de María Magdalena. Uno es el uso de la palabra con autoridad, la enseñanza y el liderazgo, ¿no? Cómo desarrollan ese aspecto. Otro es la rivalidad entre las figuras de Pedro y María Magdalena que se ven en estos escritos. Uso de la palabra con autoridad, enseñanza y liderazgo, rivalidad entre las figuras de Pedro y María Magdalena, y el tercero es cómo se sustituye en muchos de estos escritos, se sustituye a María Magdalena por otras figuras. Sabemos que se está refiriendo a la tradición de María Magdalena porque dice cosas que los evangelios dicen de María Magdalena, y sin embargo vemos que en algunos de estos escritos eso se atribuye a Pedro o se atribuye a María, la Madre de Jesús. No deja de ser una forma, como veremos, de quitar importancia o de invisibilizar la memoria de María Magdalena. Luego veremos cómo también esa memoria se utiliza en otro tipo de escritos que son, por ejemplo, las reglas eclesiales, las normativas eclesiales, es decir, lo que se llaman los escritos eclesiásticos, ¿no? Que van a utilizar también la memoria de María Magdalena, la van a releer, la van a reinterpretar, pero en otra dirección. Tanto unos como otros van a tener un interés, que es el utilizar, el releer la memoria de María Magdalena para proponer una serie de posiciones, una serie de actitudes y comportamientos para las mujeres. Para algunos grupos también en general, o para algunos comportamientos en las comunidades, en la iglesia, pero sobre todo en el tema de la autoridad de las mujeres, el comportamiento de las mujeres, el uso de la palabra autorizada y de enseñanza por parte de las mujeres. Lo cual nos hace ver que la memoria de María Magdalena era importante, seguía siendo importante y seguía siendo utilizada, ¿no? Y se seguía pues acudiendo a ella para legitimar ciertas posiciones. Bien, vamos pues a ver estos tres aspectos de los que he hablado y los vamos a ver en estos escritos.
es imposible poner todo, he intentado poner algo del escrito para que se hagan una idea, pero bueno, no es posible porque si no serían cientos de diapositivas. Si a alguien le interesa esto, bueno, está yo en mi tesis doctoral lo estudio más y luego hay otros libros que también lo estudian y que les daré en la bibliografía que les pasaré mañana. El Evangelio de María, que bueno, pues es un evangelio del siglo II, que se pensó que era un evangelio gnóstico. Hoy hay dos mujeres, dos profesoras que lo han estudiado mucho, que es Carol King y Esther de Boer, que tienen sendos libros sobre el Evangelio de María. Este evangelio que se pensó que era gnóstico, digo, hoy se matiza más y se piensa que, bueno, tiene unas influencias neoplatónicas, quizá algo estoicas, etcétera, ¿no? Quien estudia los textos y tiene que tener en cuenta esas influencias para entender un poco lo que dicen. Pero en cuanto al uso de la memoria de María Magdalena, nos interesa esto. Les cuento de qué va. Se trata, no es un evangelio realmente, o por lo menos no lo sabemos. Ciertamente es que falta la primera parte del evangelio, pero no parece que fuera una vida de Jesús como en los evangelios canónicos. El caso es que nosotros empezamos a leer el Evangelio, se empieza a leer en un diálogo de Jesús con María y que, bueno, es un sueño. María la ha visto soñando a Jesús y, bueno, Jesús le dice algo. Entonces, cuando acaba, es decir, le da como un mensaje y ella va a los discípulos a decirles qué es lo que le ha dicho el Señor. Como ven, esto es un desarrollo bastante evidente de Juan 20, 18, ¿no? Y María Magdalena, pues, fue donde los demás, ¿no? Y les dijo, he visto al Señor y me ha dicho estas cosas, en referencia a, no me retengas, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. En este Evangelio se desarrolla esas cosas que se dice, esa revelación. Y bueno, es así el Evangelio. Entonces María se levanta, les abraza a todos y dice a sus hermanos, no lloréis más, no merece la pena. Y en la duda, pues, no estéis más en la pena y en la duda, pues su gracia, a ver, pues su gracia, pues su gracia estará con vosotros y os protegerá. Alabemos su bondad que nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, María vuelve su corazón hacia el bien y ellos comienzan a comentar las palabras del Salvador. Pedro pide a María que les cuente las palabras del Salvador que solo ella sabe y ella así lo hace. Cuando acaba la reacción de Andrés y del mismo Pedro es de incredulidad y de irritación. Las palabras son tan duras que Marián acaba llorando y Leví tiene que salir en su defensa. Pedro le dice, dice a María, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te ha amado más que a otras mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, que conoces, pero que nosotros no conocemos ni hemos entendido. María responde y le dice, lo que está escondido para vosotros, yo os lo anuncio. Y les dice algunas cosas. Entonces, al acabar, Andrés permanece escéptico y Pedro irritado. Andrés responde y dice a los demás, digáis lo que digáis sobre lo que ha dicho ella, en lo que a mí concierne no creo que el Salvador haya dicho eso. Estas doctrinas son ideas extrañas. Pedro responde y habla cosas parecidas y dice, ¿es que iba a hablar el resucitado con una mujer en secreto y no abiertamente? ¿Debemos cambiar nosotros nuestras actitudes y escuchar a esta mujer? ¿Es que él iba a preferirla a nosotros?
Entonces María llora y le dice a Pedro, hermano, ¿por qué? ¿Qué es lo que tienes en la cabeza? ¿Crees que yo me lo he inventado o que miento a propósito del Salvador? Leví sale en defensa de Mariam y le dice a Pedro, Pedro, tú siempre has sido colérico. Ahora veo que te encarnizas con la mujer como si fuera el adversario. Puesto que el Salvador la ha juzgado digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador seguramente la conocía muy bien y por eso la amaba más que a nosotros. Más que a nosotros. Y acaba diciendo, revistámonos del hombre perfecto y partamos a anunciar el Evangelio. Claro, aquí vemos un Evangelio muy temprano del siglo II que ha retomado, ha cogido la memoria plasmada en el Evangelio de Juan y la ha desarrollado y lo que vemos es que ha plasmado esa discusión entre, bueno, pues parte de Pedro y el otro discípulo, Andrés, y bueno, y Leví, sin embargo, pues defiende a María, ¿no? Vemos que una parte de los discípulos no se fía, no acepta esa autoridad de María Magdalena. No acepta su palabra, no acepta la palabra de autoridad. Y las razones que dan, bueno, pues es que a ver por qué a una mujer le iba a favorecer el resucitado y no a ellos, ¿no? ¿Por qué iba a hablar con ella y no con ellos, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo aquí es esa, bueno, pues esa discusión sobre la posibilidad y las palabras de mujeres, ¿no? Que ya habíamos visto también en Lucas. Ese uso de la palabra con autoridad, la enseñanza y el liderazgo. El Evangelio de María lo que viene a decir en el siglo II es que ¿quién puede dirigir una comunidad? ¿Quién puede liderar una comunidad? Pues quien tiene una hondura espiritual, ¿no? Porque el resucitado le dice a María que es bendita, no lo he puesto ahí, está más arriba, porque no se ha alterado, no se ha asustado al verle a él, al ver la aparición del resucitado, como diciendo, bueno, suponiendo que tiene una madurez, una madurez espiritual, ¿no? El siglo II. Hemos visto que en el siglo I el Evangelio de Lucas ya había hecho a las discípulas servidoras con sus bienes, pero les había hurtado el ministerio de la palabra para enseñar y para anunciar, diciendo pues, que sus palabras eran como cosas de locas, leros y tal. Ese recorte del uso de la palabra para anunciar y para enseñar que sufren las mujeres se advertía en las cartas pastorales, cuando en Timoteo y Tito, que son de tradición pospaulina, en el 110-120, cuando dicen, la mujer oiga la instrucción en silencio con toda sumisión, no permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre, que se mantenga en silencio, que enseñe lo que es conforme a la le dice a Timoteo, tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, que las ancianas enseñen a los jóvenes a ser amantes, a las jóvenes, a ser amantes de sus maridos, de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Si quieren las mujeres, dice Pablo en 1 Corintios, pero es una introducción, una interpolación en esta carta auténtica de Pablo desde la época de las pastorales, ¿no? Y le hacen decir a Pablo, las mujeres guarden silencio en las asambleas, no les está permitido tomar la palabra,
Si quieren aprender algo, que se lo pregunten a sus maridos en sus casas. Pero esta tendencia que vemos no fue admitida. Primero lo hemos visto en Juan, que dice, el resucitado le dice a María, vete y di. Ella fue y dijo. Y esta tradición es la que vemos en el Evangelio de María. Y en el Evangelio de María hemos visto que esa actitud produce también rechazo en algunos varones. Y se dan razones para no estar de acuerdo, bueno, pues con esos varones que son Pedro y Andrés. Vamos a ver después que Pedro simboliza, digamos, esa corriente más oficial que se opone o que es el símbolo de la configuración jerárquica de la autoridad. Bien. Después del Evangelio de María, que utiliza la memoria de María Magdalena, y en este Evangelio hemos podido ver la autoridad apostólica y su fundamento y el liderazgo apostólico de las mujeres. Es decir, las mujeres pueden ser líderes de las comunidades gracias a esa madurez y a esa hondura de su experiencia espiritual, ¿no? Y en el caso de María Magdalena, a la cual se reivindica, pues es esa experiencia del resucitado y este envío. Es decir, que el carisma profético de las mujeres había sido reconocido, bueno, pues con un papel importante en algunos de estos escritos que recogen las tradiciones primeras. En el Evangelio de Felipe, que es otro evangelio un poco posterior, tenemos un texto que dice, en cuanto a la sabiduría, que es llamada la estéril, ella es madre de los ángeles y la compañera, coinonos del Salvador, María Magdalena. Cristo la amaba más que al resto de los discípulos y solía besarla en la boca a menudo. El resto de los discípulos se ofendieron por esto y lo manifestaron. Ellos dijeron, ¿por qué la amas más que a nosotros? El Salvador les contestó, ¿por qué no os amo como a ella? Cuando un hombre ciego y uno que ve están juntos en la oscuridad, no son diferentes uno del otro. Cuando llega la luz, entonces el que ve verá la luz y el que es ciego permanecerá en la oscuridad. Este texto, con los besos en la boca, ha sido el origen de muchas de esas desarrollos de María Magdalena, amante, mujer de Jesús, etc. Pero este texto es un texto valentiniano y tiene por el fondo, subyace en él esa filosofía gnóstica valentiniana y lo que representa aquí María Magdalena es el tipo de persona discípula espiritual, el tipo perfecta, la perfecta o el perfecto, a quien va dirigido el escrito. Va a aquellos que tienen un contacto estrecho y personal con el Señor que les da esa fecundidad. Y pone también a María, recoge esa tradición de María Magdalena para, bueno, presentar pues ese aspecto. Claro, esas tradiciones de María Magdalena en la autoridad también en algunos grupos que hicieron estos escritos que no entraron en el canon no eran tan positivos. El Evangelio de Tomás es un evangelio que es dichos y dijo Jesús, y dijo Jesús, y así hasta el 114. Y el 114 se ve, y aquí vemos ese otro aspecto que veíamos antes de ese segundo aspecto que he dicho que íbamos a ver. Aquí. El uso de la palabra con autoridad, el otro era la rivalidad entre las figuras de Pedro y María Magdalena. Bueno, pues eso es lo que empezamos a ver
En el Evangelio de María ya se ve algo. ¿Eh? En el Evangelio de Tomás se ve más. Pedro sugiere que María Magdalena salga del grupo, porque dice, porque las mujeres, ¿eh? Le dice a Jesús, Señor, di a esta mujer que no esté con nosotros, que se vaya, porque las mujeres no son dignas de la vida. Y Jesús responde que él mismo la guiará para hacerla varón, a fin también de que ella llegue a ser un espíritu como vosotros, los varones, porque toda mujer que se haga a sí misma varón entrará en el reino de los cielos. ¿Qué tenemos aquí? A ver, estos textos son difíciles, ya lo digo, porque tienen sustratos filosóficos y topos del tiempo de esos esquemas culturales. Lo primero que vemos aquí es que, bueno, el tema de que las mujeres estén como uno más con los apóstoles, con los discípulos varones de Jesús, pues crea dificultades. Evangelio de Tomás, Evangelio del siglo II también, parece que está empezando a crear dificultades. Y luego lo que vemos son que las razones son muy culturales, muy del momento. Aquí lo que vemos es el topos, que lo hemos visto también en el anterior, el topos de la debilidad femenina. La mujer es un ser débil, es un ser que está abierto a los espíritus inmundos, que es frágil, frágil de cuerpo, frágil de mente, que tiene tendencia al pecado, que no puede, es decir, no tiene lo que llamaban en Crateia, es el autodominio, ¿no? Que era el varón ideal. Y lo que dice Jesús es que él la va a guiar hasta que llegue a ser varón perfecto, porque la perfección era ser varón para esa mentalidad. Estamos ya en una forma de pensar del mundo greco-romano que se transpone a estas reinterpretaciones, a estas memorias posteriores de María Magdalena. Entonces vemos que hay grupos que está este problema, dan estas razones, pero a la vez también, bueno, ven cómo el seguimiento de Jesús puede hacer de las mujeres que son acusadas de debilidad, pues un ser fuerte también, ¿no? Puede hacerse varón. La Pistis Sophia es un escrito posterior, es del siglo III y IV, es compuesto, y es un diálogo, lo mismo que los otros, es un diálogo entre Jesús y sus discípulos, entre el resucitado y sus discípulos. María Magdalena en este escrito es identificada como discípula y tiene un papel protagonista. María Magdalena son preguntas, los discípulos preguntan y el resucitado responde. Entonces, de las 46 preguntas que se hacen, María Magdalena hace 39, lo cual ya nos da una idea, bueno, del protagonismo que tiene y de la importancia. En los textos, en los que van saliendo, que son muchísimos, claro, pues si hace 46 preguntas, se deben subrayar tres aspectos, ¿no? Uno es las definiciones, los calificativos que se dan de ella. La mayor parte de las veces se ponen en labios de Jesús. Entonces le llama Mariam, tú la bendita, quien yo completaré en todos los misterios, tú eres aquella cuyo corazón está dirigido al reino, hacia el reino de los cielos, más que todos tus hermanos. Excelente tú, María, tú que eres bendita entre todas las mujeres de la tierra. Excelente Marián, tú la bendita, serás bendita entre todas las generaciones. Excelente tú, pura y espiritual María. María Magdalena y Juan el Virgen serán superiores a todos mis discípulos. Es decir, que aquí María Magdalena parece que ha llegado a ser puro espíritu, que era lo que prometía el Evangelio de Tomás. Entonces,
Segundo, a consecuencia de que María, porque Jesús hace preguntas y María interpreta las preguntas de Jesús, interpreta los dichos de Jesús, una y otra vez, ¿no? Las palabras del Salvador. Entonces, Pedro, en un momento concreto, protesta ante el Señor y le dice, mi Señor, no podemos aguantar a esta mujer, porque nos quita la oportunidad de hablar y no permite que nadie hable, ya que ella lo hace muchas veces. Jesús le contesta y le dice que habla quien es impulsado por el Espíritu. Es decir, no tenemos que pensar en Pedro, no tenemos que pensar en Pablo, en María Magdalena o en Jesús. Tenemos que pensar que estos escritos lo que están es reflejando problemas de ciertos grupos, posiciones de ciertos grupos. Entonces, aquí vemos ciertos grupos que lidera Pedro, es decir, simboliza Pedro, por eso hemos dicho que hay una cierta oposición entre María Magdalena y Pedro, que no son las figuras históricas que estuvieron con Jesús, sino que son grupos, que son figuras que simbolizan grupos, posiciones diferentes. Y una de estas posiciones diferentes es respecto al papel y a la posibilidad de actuar con autoridad de las mujeres. En otra ocasión, la misma María, antes de contestar, se dirige a Jesús y le dice, yo contestaría, pero es que tengo miedo de Pedro porque me odia y odia a nuestra raza, genos, que puede ser también a nuestro sexo. Y al final de la obra, después de que hayan hablado María Magdalena y Salomé, Pedro vuelve a protestar y le dice al resucitado, Señor mío, di a estas mujeres que dejen de preguntar para que también nosotros podamos hacerlo. Bueno, vemos que el tema de la palabra de las mujeres y su intervención parece que era problemática, que era un problema en estos grupos. Tenemos los Hechos de Felipe, esto es otro tipo, esto es como los Hechos, es decir, varios discípulos van por ahí y van a predicar y sufren múltiples aventuras y desventuras, etc. Bien, pues en estos Hechos de Felipe, María Magdalena, cuando Jesús les envía en misión, le dice, ¿no? Yo sé que eres buena y valiente, que tu alma es bendita entre las mujeres, que tienes una mentalidad de mujer, ya ven aquí la mujer como debilidad, ganó a Felipe, mientras habita en ti una mentalidad de varón, una mentalidad valiente. Síguele a cada lugar que vaya y confórtale. Tú, Mariamne, cambia tu aspecto femenino y ponte en viaje junto a Felipe. Entonces, después se dice que ya tiene el registro de los países donde van a ir y que preparó el pan y la sal que iban a compartir para la celebración de la acción de gracias, ¿no? No entro en esto porque es como para otro curso. Y se la describe ¿cómo? Se la describe predicando, convirtiendo, sanando a un hombre con su saliva, haciendo exorcismos. Es decir, que la imagen de María Magdalena en estos Hechos de Felipe se asemeja mucho a la de Jesús. Anima a la gente a que escuche a Felipe, ella habla a las mujeres, aquí ya tenemos un rasgo cultural, las mujeres hablan a las mujeres, ¿no? Habla a las mujeres, les convence para que lleven una vida casta. Por todo ello se atrae las iras de un marido poderoso que le acusa y consigue llevarla ante los tribunales. Y cuando ya los van a matar, le llega el turno a Mariamne, la arrastran diciendo vamos a desnudarla para que todos vean que es una mujer y sin embargo va detrás de los hombres. Ella es la principal seductora de las mujeres. Mariamne resiste los suplicios, acompaña a Felipe hasta el final como le había encargado Jesús. Aquí ya esta figura no es María Magdalena, y de hecho incluso, bueno, pues se ve en el nombre.
Se discute mucho el tema de que María es esta, ¿no? Pero ciertamente está aludiendo a la memoria de María Magdalena, solamente que se ha releído y se está pues utilizando y se está presentando como modelo con diferentes aspectos que reflejan los influjos culturales y filosóficos. Pero la autoridad apostólica de María Magdalena es manifiesta, incluso se le llama apóstol. Ahora bien, curioso, cuando el texto se traduce al copto, digamos siglo V-VI, María Magdalena es sustituida por Pedro. En esa versión es Pedro el que realiza todo lo que María Magdalena hace en la versión original. Y ese otro aspecto que ya hemos empezado, ¿no? Estamos viendo ese otro aspecto de la sustitución de María Magdalena por otras figuras. En este caso hemos visto la de Pedro y aquí vamos a ver cómo se sustituye a María Magdalena por María, la Madre de Jesús. El caso son los himnos litúrgicos de la Iglesia siria, que tienen dos versiones, la oriental y la occidental. Eran himnos que se cantaban en Navidad, en Pascua, en las grandes festividades. Entonces, son sobre todo los textos de la aparición de Jesús y en la versión occidental se dice: «Oh jardinero, muéstrame el camino que pudo seguir mi amado», María Magdalena. En la versión oriental se dice: «Ella decía, ¿quién me mostrará a mi hijo y a mi Señor a quien buscó?». Es decir, que aquí se ha cambiado la figura de María Magdalena, ha desaparecido y se ha introducido la figura de María de Nazaret. Esto lo vemos también en otros autores, por ejemplo, como Efrén de Nisibe, en el comentario al Diatésaron, asigna a María de Nazaret los roles de María Magdalena y sustituye la cristofanía a María Magdalena poniendo a María de Nazaret, y dice: ¿por qué prohibió a María tocarle? Puede ser porque le había confiado a Juan: mujer, he ahí a tu hijo. De la misma forma, en los himnos, Efrén dice: es claro que la virginidad es más grande y noble, por eso fue ella quien dio a luz al hijo y le dio la leche de su pecho, quien se sentó a sus pies y quiso lavarlos. En la cruz estuvo a su lado y en la resurrección lo vio. Es el primer ejemplo que tenemos que con una madre ya basta. Es decir, con la figura de la madre ya tenemos todo. Porque, como ven, María, la Madre de Jesús, aquí ha recogido todas las figuras de mujer que aparecen en el Evangelio. Y lo mismo Teodoreto de Ciro en el siglo IV. ¿Por qué dijo el Señor a su madre: no me toques? Bien, curioso estas sustituciones que van haciendo desaparecer la primera memoria de María Magdalena. Y en esta misma sustitución, bueno, aquí lo que vemos es cómo se utiliza a María, la Madre de Jesús, para justificar esa invisibilización de las mujeres y esa negación de la autoridad y de la palabra con autoridad a las mujeres, ¿no? Aparecen Pedro, Andrés, Bartolomé, Juan y María, la Madre de Jesús, y el rol principal de María es ser portavoz de la autoridad de Pedro sobre las mujeres. Por ejemplo, ella rechaza preguntar ella misma al Señor, cosa que había hecho María Magdalena repetidamente en otros textos, y pide a Pedro que lo haga por ella. Y en otra ocasión reconoce que Pedro es el jefe. Entonces, es evidente que este escrito lo que está reflejando es ese debate sobre la autoridad, ¿no? Sobre el papel de las mujeres en las comunidades, sobre su posibilidad de enseñar, su posibilidad de liderar, etc. Hemos visto ya estos temas en los otros escritos, y para eso se utiliza a María, la Madre
de Jesús, pero es una María que no tiene nada ya de los rasgos, es decir, que también la memoria de María de Nazaret es releída posteriormente, pero en una dirección que esconde, que transforma y que distorsiona la primera memoria que vemos en los evangelios, donde queda la mujer del Magnificat que dice el poderoso derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. Otro texto que es también posterior, bastante posterior, ¿no? Pedro se le denomina el gran intérprete de Jesús, en contraposición a lo que se veía en la Pistisofía, ¿no? Y se dice incluso que después de que María de Nazaret hablara con el resucitado, fue a los discípulos y entonces se dice que el Padre con el Hijo y el Espíritu extienden su mano sobre la cabeza de Pedro y le consagran arzobispo de todo el mundo. El Padre le dice, tú serás jefe y cabeza de mi reino y lo serás de todo el mundo. Esto es una legitimación de algo que empezaba ya a verse, pues muy, muy grande. Y se emplea la figura de María de Nazaret para legitimar. Bien, estos son un mundo de escritos en los que vemos que, bueno, por una parte tiende a subrayarse la importancia y la autoridad de María Magdalena y vemos esa discusión, hemos visto algunos otros textos, bueno, que ya apuntan esto que vamos a ver ahora, el desarrollo de la memoria de María Magdalena en los escritos eclesiásticos. Sabemos que la figura y la memoria de María Magdalena, de su autoridad apostólica, de su palabra con autoridad, de su envío, era mencionada y era utilizada por mujeres y por algunos grupos para justificar la posibilidad o la, digamos, legitimidad de ciertas ministerios, de ciertos, aunque no fueran oficiales, de ciertas actividades, de ciertos lugares y de ciertos roles de las mujeres, ¿no? Y lo sabemos que hay grupos en los cuales las mujeres tenían una presencia y un protagonismo mayor por algunos escritos de escritores eclesiásticos que atacan a esos grupos. Por ejemplo, Tertuliano dice, esas mujeres herejes, qué audacia tienen, no tienen modestia, son lo suficientemente intrépidas para argumentar, es decir, para discutir razonadamente, para hacer exorcismos, para hacer curaciones, incluso para bautizar. Entonces, bueno, sabemos que en este momento la praxis de la Iglesia, de las iglesias, no era tan uniforme y que, bueno, había quien discutía ciertas praxis, probablemente porque esto chocaba, digamos, con esas relecturas, esos desarrollos que se estaban haciendo y con el mundo cultural donde se estaban haciendo. Hemos leído esa polémica, pero bueno, voy a leer un testimonio de esta polémica. Este quizá es un poco posterior, voy a leer primero este, que es de la Didascalia Apostolorum del siglo III. Dice así,
en el capítulo 25. No está bien ni es necesario que las mujeres sean maestras, especialmente en lo que se refiere al nombre de Cristo y a la redención de su pasión. Porque vosotras no habéis sido designadas, o mujeres y especialmente viudas, que enseñaríais, pero que lo que tenéis que hacer es rezar y suplicar al Señor Dios, Cristo nuestro Maestro, porque el Señor Dios, Cristo nuestro Maestro, nos mandó a los 12 a instruir al pueblo y a las gentes. Pero perdonen, es que y había con nosotros mujeres discípulas, María Magdalena, María la hija de Santiago, la otra María, pero él no les mandó a enseñar a la gente con nosotros, porque si hubiera querido que las mujeres enseñaran, nuestro maestro mismo les debería haber enviado a dar instrucción con nosotros. Es decir, que ven una relectura de lo que vemos en los evangelios en esta dirección de prohibir a las mujeres o de cortar a las mujeres la enseñanza de las mujeres, la predicación de las mujeres, la autoridad, la palabra con autoridad de las mujeres. En el capítulo 26 se habla de las mujeres diácono. Y se habla y se reduce también como vamos a ver, con unos argumentos similares, que la función de la mujer diácono era asistir a otras mujeres en el bautismo, ungirlas, recibirlas en el agua, instruirlas. Antes los diáconos hacían algo más, tenían una función de organización de la comunidad. Pero en el siglo ya tercero las funciones se van reduciendo y dice eso de las mujeres diácono. La justificación se da a base de textos evangélicos y al ejemplo de las mujeres discípulas de Jesús. Esto es lo que interesa. Y la primera en que es nombrada es María Magdalena. Se dice que su función fue servir al grupo de discípulos con sus bienes. Recogen el testimonio, ese testimonio de Lucas 8:1-3 y lo interpretan como un servicio doméstico, pero no tienen para nada en cuenta el resto de los testimonios evangélicos. Y el otro testimonio que es importante es es de los hechos es una formulación de los cánones eclesiásticos de los apóstoles del siglo III y dice, están hablando de la conveniencia de ordenar a las mujeres diáconos. A lo que Pedro contesta que en lo que respecta a la oblación del cuerpo y la sangre, tienen que pensarlo con más cuidado. Así que varios apóstoles van dando su opinión y también lo hacen María y Marta. Y entonces Juan recuerda que Jesús en la última cena pues no mandó que estuvieran con ellos y dice así, es la interpretación, la relectura que hacen de la tradición que se plasmó en los evangelios. Jesús dice, ¿habéis olvidado, hermanos, que cuando nuestro Maestro tomó el pan y el cáliz y los bendice diciendo, esto es mi cuerpo y mi sangre, que no mandó a estas que permanecieran con nosotros? Entonces Marta, aquí como ven, ya hay una unión de mujeres, aquí se pone a María y María Magdalena con hermana de Marta y Marta se introduce, en fin, es esto, la tradición va uniendo mujeres, va mezclándolas, va simbolizando, etc. Marta dijo, fue a causa de María, porque la vio reír. María dijo, no fue porque me reí, sino porque ya antes nos había dicho cuando enseñaba que lo débil será salvado por lo fuerte. Pedro y los demás siguieron discutiendo, pero al final deciden
que se dediquen al servicio de otras mujeres y que ellas no pueden celebrar la oblación del cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué nos dice este texto? Nos dice muchas cosas, porque si nos damos cuenta que no es ni Pedro, ni Andrés, ni Marta, ni María, sino que son unos grupos, unas comunidades que cogen a estos discípulos primeros para dar las razones de una posición u otra, y que lo que aquí podemos ver son unos problemas que tienen en ese momento y cómo tratan de solucionarlos. Y vemos entonces aquí que, bueno, se pone en boca de las mismas mujeres discípulas las razones por las cuales no pueden acceder a ciertos lugares, tener ciertos roles o tener una palabra de autoridad, no pueden tener ciertos papeles en la iglesia. Y una de las, digamos, métodos es no ya dicen a Jesús, sino que ponen a las mismas mujeres que reconocen la justicia de lo que están diciendo los varones discípulos. Porque es Marta que da una razón, la vio reír. El tema de la risa es muy importante. El tema de la risa, recordarán que en El nombre de la rosa desaparece un libro que estaba dedicado a la risa. ¿Por qué? Porque la risa es una actividad que puede, por una parte, desequilibrar el statu quo, ¿no? O el poder, y por otra parte, cuando se dice de las mujeres, a lo que está apuntando es a la fragilidad mental de las mujeres, a la incapacidad de razonamiento. Entonces, María dice, no fue porque me reí, ya mucho antes de eso, dijo que lo fuerte salvaría lo débil, es decir, las mujeres es lo débil y lo masculino es lo fuerte. El principio masculino es la fuerza, la razón, el autodominio, y el principio femenino es la oscuridad, la sinrazón, la ilógica, la falta de autodominio, etc. La debilidad. Es decir, que estamos viendo aquí, bueno, pues esos esquemas culturales del mundo grecorromano que se utilizan para pues argumentar diferentes posturas en estos problemas, en estas situaciones, y que se recurre a esas relecturas que ya no tienen nada que ver con de la memoria de María Magdalena, de la memoria de las primeras discípulas. ¿Testimonios de esa polémica? Pues aquí vemos. Irineo, por ejemplo, habla de grupos que seducían mujeres diciéndoles que podían profetizar e incluso dejaban a las mujeres celebrar la Eucaristía. ¿Qué quiere decir esto? Que hay grupos en este momento, insisto en que todavía la ortodoxia no está hecha, grupos que tienen una interpretación de las tradiciones que permiten, y por lo que sea, porque son grupos más pequeños, porque son grupos que se atreven, que aceptan estar menos integrados en el contexto cultural, que, bueno, permiten a las mujeres tener un lugar y una actividad mucho más pues diferente, mucho más protagonista, más acorde a aquellas primeras tradiciones, aquella primera, digamos, novedad y valores contraculturales que hemos visto en Jesús. Otro de Tertuliano que dice, lo hemos visto antes, estas mujeres herejes, cuánta audacia tienen, ellas no tienen modestia, se atreven a enseñar, a discutir argumentos, a realizar exorcismos, a emprender curaciones, incluso a bautizar. Y en otro libro, el mismo Tertuliano, en De Virginibus Velandis, el velo de las mujeres o el velo de las vírgenes, escribe: no está permitido a la mujer
hablar en la iglesia, ni enseñar, ni bautizar, ni ofrecer la Eucaristía, ni reclamar el compartir una función masculina, ni mencionar el oficio sacerdotal, fuera lo que fuera en ese momento el oficio sacerdotal, porque no podemos pensar que los ministerios eran como nosotros los conocemos ahora, ¿no? Ni tan siquiera los diáconos, los presbíteros y los obispos que conocemos ahora, y lo que hacen fuera igual, fuera lo mismo que en este momento. Pero lo que nos interesa es ver que la praxis de las comunidades era diferente y que había grupos donde las mujeres seguían teniendo un mayor protagonismo. Bien. Y por último decir que no todos estos escritores eclesiásticos pues opinaban de la misma o pensaban, argumentaban de la misma forma, porque, por ejemplo, Gregorio de Antioquía, que murió casi en el siglo VII, es decir, que era contemporáneo de Gregorio Magno, que va a ser el que transformó a María Magdalena sobre todo en una prostituta arrepentida, bueno, pues escribe un relato sobre la aparición de Jesús a María Magdalena, donde el resucitado le dice: sé la primera maestra para los maestros, y que Pedro, así, de esta forma, Pedro, que me negó, aprenda que yo puedo elegir mujeres como apóstoles. Es un escritor eclesiástico que está escribiendo tardíamente y está escribiendo sobre la tradición de María Magdalena, la está recuperando y la está afirmando y está diciendo, bueno, que puede elegir mujeres como apóstoles. En cierta forma contradice a esa generalidad que hemos ido viendo. Y con esto son las 8:30, yo acabo. Mañana veremos, bueno, porque mañana veremos cómo la relevancia social y eclesial de la memoria de María Magdalena, la transformación de su memoria y el reflejo de la iconografía. En estos escritos ya hemos ido viendo cómo se va transformando un poco, porque se va simbolizando, se va mezclando con otras figuras, pero de momento, en ninguno de estos testimonios ha aparecido que María Magdalena fuera la pecadora de Lucas 7, la conocida como pecadora en la ciudad, que fuera la mujer que le unge los pies, o hemos visto que los evangelios canónicos nos presentan a María Magdalena con estos rasgos, que después su memoria empieza a ser reinterpretada, es decir, recordada y reinterpretada de múltiples formas, pero estamos en el siglo VI y todavía no hemos visto ningún rastro de lo que será después y por aquello por lo que Jesús hará el recorrido en los siglos posteriores. Así que mañana retomamos eso y vemos otras imágenes y las consecuencias, la relevancia socioeclesial de esta memoria de María Magdalena. No nos cuesta mucho porque ya hemos empezado a ver la relevancia socioeclesial, sobre todo eclesial, que tuvo la memoria de María Magdalena, cómo unos grupos la reivindicaban y cómo otros grupos la utilizaban para poner coto a las reivindicaciones de los primeros. Lo dejamos aquí y podemos, bueno, pues preguntar. Muy bien, muchísimas gracias, doctora. Pues vamos a pasar a las preguntas. Vamos a ir viendo las manitas alzadas. A ver, Marta Eugenia, adelante y prende tu micrófono, por favor. Hola, muy buen día a todos, doctora. Muchas gracias, sumamente interesante. Una apreciación que tengo es realmente el proceso de aceptación o de negación
hasta lo que llevamos visto en la historia de la Iglesia, ha sido influido demasiado por el patriarcado y por la condición cultural que permeaba hacia las mujeres. O sea, por un lado se le nota como a la Magdalena como alguien relevante, pero por otro lado se nota una actitud, voy a decir costumbrista, porque no me parece el término adecuado de decir lógico. Si desde el punto de vista en que se tomaba a la mujer como una mujer frágil, como una mujer inestable emocionalmente, como una mujer que manifiesta sus estados emocionales de una forma continua, Sí, así somos sí, las mujeres, entonces, le entiendo lo que quiere decir. Efectivamente, es decir, los esquemas culturales del momento influyen. Es que no puede ser, bueno, sí puede ser, pero hay que darse cuenta. Normalmente nosotros tenemos unos esquemas mentales que nos permiten interpretar la realidad. No solo hay unos esquemas, puede haber varios, y puede también discutirse o ser conscientes de esos esquemas. Efectivamente, los esquemas culturales influyeron mucho a la hora de repensar la tradición bueno, no solamente a repensar la memoria de María Magdalena y al pensar cuál era el lugar de las mujeres en la Iglesia. Claro que influyeron, pero lo que hay que hacer es darse cuenta de eso y no pensar que el esquema cultural desde el que se repensó o se organizó la Iglesia, pues es algo que tiene que permanecer así por los siglos de los siglos. Porque muchas veces esos esquemas culturales, además, de alguna forma pervertían la intuición original. No la dejaban desarrollarse, la aplastaban o la transformaban de forma que ya no se veía. Es verdad que se tenían que encarnar, pero una cosa es encarnarse y otra mundanizarse. Quiero decir que a veces se cogió esquemas discutibles, ¿no? O no se acertó pues a cambiarlos o a darse cuenta que eran esquemas, que en otro momento pues eso podía variar, por ejemplo ahora, ¿no? Gracias, doctora. A ver, María del Carmen García, tu micrófono nada más lo enciendes, por favor. Hola, buenas tardes. Gracias, Carmen, por esta tarde. Mi pregunta es, ¿podemos pensar que María Magdalena tuvo esa autoridad apostólica que la llevó a cabo cuando, como tú bien dices, todavía no había esa ortodoxia y que pudo poner en práctica las praxis comunitarias distintas de las que tú hablas, donde hubo una comunidad en la que ella participara activamente y transmitiera su fe? Sí, nos encantaría saber, a mí también, pero no sabemos qué pasó bueno, ni con ella ni con muchos, ¿eh? Porque conocemos por los Hechos de los Apóstoles solamente de 2 o 3, no conocemos más, pero es posible que efectivamente muchos de estas mujeres discípulas y otros discípulos, bueno, pues siguieran, digamos, con su vida y con los grupos en comunidades, vamos a poner, viviendo lo que habían vivido con Jesús, ¿no? Lo que sabemos es que, bueno, hay algunas leyendas que dicen que María Magdalena, a la que le convierten en hermana de Marta y de Lázaro, pues eran muy ricos, tenían muchas posesiones y entonces huyeron en un barco y llegaron a la Provenza, y en la Provenza pues empezó a predicar y predicaba, y es la imagen que enseñé el primer día de la vidriera. Pero esto es una leyenda medieval, ¿eh?
que se imagina que pudo ser la vida después de María Magdalena. Probablemente pues volvió a Galilea y siguió en algún grupo, en alguna comunidad, reuniéndose con varios de los que habían estado. Digo, puede ser, pero puede ser que saliera también. Los hechos, hay algunos hechos de los apóstoles que la hacen ir por ahí, ¿no? Hemos visto los hechos de Felipe, pero no sabemos. Pero efectivamente fue, y probablemente fue su autoridad, esa autoridad que pervive puede ser porque fue más conocida, durante más tiempo, quiero decir, fue conocida. No solamente lo que nosotros tenemos, que nuestra noticia se acaba simplemente en el día de Pentecostés, con mucho, ¿no? O sea, en la forma, y es un teologúmeno, en la formación de la comunidad y ya, no sabemos más. Claro que pudo tener con lo que tenía y porque además era testigo y eso era muy importante para las primeras comunidades. Es decir, que tuvo que ser una referencia para para los primeros grupos, para las primeras comunidades. Gracias. A ver, está Pablo López. Tu micrófono, Pablo, por favor. Hola, buenas tardes. Yo entendí, primeramente, antes que nada, la risa es, digámoslo así, como usted no lo manejó en el texto, es el sinónimo de la incredulidad. Y en este caso a mí me lleva a una analogía o pues de alguna forma a recordar a Saraí, precisamente que también se ríe y no cree, ¿no? Entonces en este caso yo me pregunto lo siguiente o le pregunto lo siguiente, ¿no cree que incluso el texto de Juan de la resurrección viene siendo una reconstrucción del texto de Saraí, basándonos en esa risa precisamente donde María está buscando, María Magdalena está buscando precisamente reivindicar a la mujer que la tenían como incrédulas o en este caso manejaba usted la cuestión de más vulnerable a las cuestiones de fe y precisamente también, así como era más perceptible, también era más fácil de tergiversar la fe. A ver, la risa yo la he visto, he hablado de ella, no sé si como incredulidad en el sentido de no creer, en el sentido de no fe, sino la risa siempre ha sido un signo de no tomarse excesivamente en serio la autoridad, ¿no? El reírse muchas veces lo que hace es desestabilizar la autoridad, la seriedad de la autoridad. En ese sentido era lo que yo decía del libro de Aristóteles, ¿no? Y por eso es peligrosa la risa. Que tiene un cierto matiz de incredulidad en el caso de Sara, pues sí, como diciendo, bueno, vamos a ver, no sé, pero yo a María Magdalena en la aparición de Juan no le veo, lo que hace es llorar, no veo la risa por ningún sitio. Lo que se dice después de que en el Evangelio en los cánones eclesiásticos de los apóstoles fue porque se rió, no. O sea, lo que se está diciendo ahí es que las mujeres no pueden tener ciertos oficios o no pueden hacer ciertos ministerios en la comunidad porque son frágiles y porque la risa para unos era un síntoma de fragilidad mental. Para otros era un poco un reírse de aquellos que se creían mucho, ¿no? Muchas veces es que, claro, la risa depende. Para unos es fragilidad y se ríe, pues depende qué risa. Y hay otra risa que en realidad es corrosiva y es peligrosa, porque lo que hace es que
relativiza el poder. En ese sentido, bueno, pues son las dos cosas, relativizar el poder de los que se creían pues lo máximo, o los jefes, y por otra parte en el texto lo que hace es que está aludiendo a que las mujeres son frágiles de mente. Muchas gracias, doctora. Mauricio, si quieres poner tu micrófono, por favor. Adelante. Sí, ahí sí parece. Bueno, Carmen, muchas gracias por toda la exposición de esta semana estupenda. Te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Podríamos decir que en los escritos evangélicos que vimos los días pasados, donde hay una presencia, si bien menor, de María Magdalena, y ella es la primera que tiene la experiencia de la resurrección, la cuenta los apóstoles, aunque ellos no creen mucho, pero hay como una cierta valoración ahí? Y eso se da en un ambiente, como tú nos explicaste, de las generaciones entre la primera y la segunda generación, que es una generación más bien judía. Y después, los escritos posteriores, en donde se empiezan a producir estos ocultamientos, transformaciones, desvalorización, por decirlo, es en las generaciones posteriores, que son ambientes más greco-romanos, y con una iglesia que va avanzando hacia una cierta salida del mundo judío y hacia un ambiente más gentil. Hay una visión más machista de la primera, o sea, de la visión cultural greco-romano, que la que se daba en el pueblo judío, o podríamos decir que todo es parte de una misma cultura y que esto más bien es solo un tema de ejecución del poder a medida que se va alejando de Jesús. No sé si hay alguna correlación en eso. Sí, es una pregunta interesante, porque yo creo que no se puede tomar solamente un aspecto como razón. A mí me parece que aquí hay varias razones. Es verdad que se va alejando o van saliendo del mundo judío, que esto influye, que van entrando en otro ámbito sociocultural con una forma de entender el mundo diferente. No es que en el mundo judío no hubiera patriarcado, que también lo había, pero probablemente algo sí influyó, esa concepción, esa división del mundo masculino, femenino, aunque el judaísmo de Palestina tenía también influencia helenista, que desde Alejandro Magno, que había entrado en el 333, estaba, ¿no? Pero sí es cierto que algo de esto puede haber. Y también el hecho de que cuanto más se alejan de estas dos primeras generaciones, la resocialización de quienes entran en la iglesia ya no es tan fuerte y no están tan resocializados en aquellos valores contraculturales de Jesús. Es decir, que el mismo movimiento de Jesús va cambiando. Deja de ser un movimiento apocalíptico que tiene que encontrar formas de seguir, de abrirse, claro, porque la parusía no llega, que eso es una razón que va a influir, que va a cambiar, y todo esto yo creo que, bueno, pues influye a la hora de decir cómo pensamos, desde dónde pensamos, las tradiciones que hemos recibido, puesto que no tenemos cómo organizamos las comunidades, puesto que no tenemos unas directrices. Jesús no dejó un orden de qué es lo que teníamos que hacer, sino que, bueno, el Espíritu Santo y nosotros, ¿no? Todo esto va a influir. Pero sí, es interesante la pregunta, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, profesora. Por aquí en el chat, ay, ya se me movió. Como van comentando, a ver si quiere Oscar, adelante en lo que encuentro la pregunta otra vez en el chat. Por favor, Oscar Iglesias, si prende su micrófono. Ah, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vuelvo a agradecer al Instituto Claretiano, a la doctora Bernabé y a todos los que están haciendo posible la apertura de este espacio a la resonancia de algo. Quería comentarles algo, a ver, un cruce en realidad. Me llevó ayer, la ponencia de ayer, a este cruce, respecto a esa figura María, que bien la trajeron de otra manera, ustedes la están deconstruyendo todos los extractos posteriores, multicodificados por distintas culturas, etcétera, 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 tratando de acercarse al momento original, al comienzo, diríamos, de alguna manera, al comienzo de esa vivencia, a las primeras huellas, ¿no? Y me llevó a acordarme de algo que Freud en un momento describe a la mística como una percepción oscura de sí, del reino que está fuera del yo. La oscura percepción de sí, del reino que está fuera del yo, respecto a la mística. Y me llevó a pensar esta cuestión con todo lo que sería del logos, de la razón, de la luz de la conciencia, del falo-logocentrismo, como diría tal vez Derrida, ¿no? Respecto a todos esos extractos que quedaron sobre lo que tratamos de saborear o tratamos de actualizar o volver a vivenciar de ese contacto original. Ahora digo yo, merced a ustedes, me llevo a pensar estas cosas, ¿no? Digo, merced a estas ponencias, ¿no? Eh, Precisamente a partir de una mujer, transmisión-recepción, autoridad del Ministerio de la Palabra, ustedes han hablado, dignidad y incorruptibilidad del mensaje, quiero decir, transmisión incorruptible del mensaje primero. ¿Qué cuestión? Y a través de una mujer, más cerca, más primero del evento de la resurrección, digo, del evento milagroso, de ese portento, quiero decir, ¿no? Una mujer y María. Y luego nos llegó, claro, las Marías que nombraban hoy, que están en los evangelios, nada, una figura denostada, las Magdalenas, las Marías que mencionó hoy la doctora, lava los pies, la otra con respecto a las piedras, que esto y que el otro, ¿no? Eh, bueno, no, ¿qué habría de esto? De que justamente una transmisión, una recepción del original a partir de una figura de una mujer y una figura que a lo largo de los siglos, luego por las distintas codificaciones culturales, locales, etcétera, etcétera, fue eh, desvaneciéndose o eso. Pero tiene una pregunta concreta porque le agradezco mucho es muy sugerente, es como para darle vueltas. No sé si tiene una pregunta concreta que quiera que le No, responda. ¿qué hay precisamente de que sea en la figura de mujer ¿Sí? el acercamiento a ese momento de revelación? Como Bueno, bien cercano y luego se va enfriando de alguna manera o va pasando a otras distancias. Por ahí digo, y precisamente esa mujer sí, que fue estigmatizada, pongámosle. sí, quizá porque cambia, ¿no? En un comienzo, bueno, pues es una parte quizá de una relación de discípula y de una experiencia personal, de una experiencia, bueno, personal y luego comunitaria, pero eso después tiene que hacerse institución, que hacerse una forma física, una forma visible para poderse vivir. O sea, es el proceso de institucionalización, ¿no? Deja de ser algo existencial, algo para pasar a ser, para poder pervivir, tiene que tener un cierto cuerpo, digamos. Y ese cuerpo es un cuerpo institucional y hay realmente el mundo cultural y sobre todo el mundo varonil lo van a conformar y de alguna forma lo que es experiencia
aquellas primeras experiencias están ahí porque es parte, ¿no? Porque es el fundamento, pero bueno, quizá en el proceso de institucionalización cuentan más otras perspectivas. Gracias. Aquí encontré la pregunta, dice, el movimiento que estaba haciendo, es de Marisol Castillo, el movimiento que estaba haciendo Jesús era interpretado como sedición por los romanos y fue acusado por ello después de la crucifixión. El temor a ser capturados hizo que se escondieran. Tal vez una mujer concebida como loca o poseída como María Magdalena habría tenido el valor por encima de todos de ir a ver qué pasó con su Señor sin levantar sospechas. Si era la que más hacía preguntas, era la que quería conocer más, tal vez era una mujer instruida. Ese carácter tal vez ponía incómodos a todos y los hacía sentir débiles acorde al contexto de su época. A ver, por favor, aquí estamos haciendo algo que he dicho que no hagamos. Y se está interpretando la Pistis Sofía, que es del siglo III, IV, V, como si fuera María Magdalena, histórica. Se han mezclado cosas y no. Es decir, la Pistis Sofía está utilizando la persona histórica, el personaje histórico, esa memoria muy transformada para, digamos, dar solución o legitimar la actuación de las mujeres en un momento concreto de la historia. Creo que esto es que no voy a insistir suficiente porque es fundamental. Lo mismo que no es Pedro y no es María Magdalena quien se pelean, que son posiciones prácticas, ideológicas, dogmáticas, espirituales, pero son grupos con posiciones y con visiones diferentes de cómo hacer actual la tradición de Jesús. Eso es lo que, igual me he extendido demasiado en los textos, pero en resumen es eso, cómo esos textos se ve esa polémica. Bueno. Así es, sí, es muy importante esta parte que acaba de comentar la doctora. Estamos muy cortos ya de tiempo, ya llegando al final. Te dejaremos las preguntas para la siguiente clase del día de mañana. Nada más aquí algunos comentarios que quiero hacer que me encargó el padre Manuel con respecto el diplomado de IBICLA. Jorge, no sé si puedas poner en pantalla la página de IBICLA, si no voy por ahí haciendo mención de esto. El diplomado es la última semana y la 1 de julio. Se meten ahí a la página de IBICLA, ahí lo pueden encontrar. Y por otra parte, aquí está. Y el lunes tenemos el lunes 24 con el profesor Manuel Villalobos, resucitó Jesús como fantasma, hablando de todas estas cosas. Ahí está el Pasco, se lo pueden encontrar también en la página de IBICLA, y es a las 7 de la noche, hora de Chicago. Entonces, ahí para que sepan, el lunes 24, 7 de la noche, hora de Chicago. Y donde dice diplomado y home cursos, ahí mero. Ahí si lo bajas, ahí están los datos del diplomado, ahí se pueden meter a la página de IBICLA, ahí arriba tiene ibicla.org, esa es la página, y si subes un poquito nada más para que vean los profesores que nos van a acompañar en este ciclo, y bueno, ya saben, hay becas, o sea, aunque tiene un costo y todo esto, hay becas para quienes no puedan pagarlo, es cuestión de que se pongan en contacto con el padre Manuel. Y si me abres el de Mujeres Voces Proféticas, hablando de precisamente el de MVP, al lado de diplomado dice MVP, ándale, gracias Jorge. Justamente, bueno, acabamos de terminar nuestra temporada con este tema de te invita a sentirte empoderada por el Espíritu del beso de Dios en nuestras vidas. Terminamos la temporada apenas la semana pasada y volvemos a iniciar temporada el próximo septiembre.
pero quiero comentarles los materiales de las temporadas pasadas están colgados ahí en la página de IBICLA. Y hablando de María Magdalena, hablando de la mujer, si quieres, ándale para que vean ahí, esos son los temas de las diferentes temporadas. Pues es un grupo de mujeres, es exclusivo para mujeres, no porque estemos excluyendo a los hombres, sino porque a veces como mujer puedes platicar cosas con otra mujer, pero no con un hombre. Entonces se abren temas muy sensibles, se abren temas que a veces tocan a cada una de diferentes formas. Y pues bueno, ahí están los temas de la primera, la segunda temporada, para que los pueden descargar en PDF. Estuvimos hablando sobre los derechos de la tierra también. Y bueno, aquí la experiencia que se ha tenido en este espacio es que de alguna manera cada mujer se ha abierto, y es una experiencia para aprender a ver la Biblia y la vida desde los ojos de la mujer, con una mujer empoderada, una mujer liberada y una mujer que lucha y alza la voz. Por eso es el de Mujeres Voces Proféticas. Gracias, Jorge, yo creo que con eso es suficiente. Ya saben en dónde está la página y cómo acceder a esto. Cómo entrar se pueden meter allá a la página de IBICLA para que les llegue se inscriben y les llega el enlace de Mujeres Voces Proféticas. Como les comento, es solo para mujeres, pero pues lo comenten con demás mujeres que lo puedan, que se puedan acercar a la página. Una vez más, por ahí hay preguntas en el chat de las láminas y todo esto. Están los videos están en YouTube, ya está el enlace colgado ahí en el chat del día de hoy. Es búsquenlo como Escuela Bíblica Claretiana en YouTube, ahí encuentran los enlaces de las clases. La maestra, la doctora, nos va a proporcionar la bibliografía. Las láminas, bueno, ya casi quieren que les demos escritos, y peladito de la boca, las láminas y todo esto. Es el trabajo de la profesora, es su esfuerzo, y ya bastante con que nos permita grabar y colgarlo en el YouTube, sus conferencias. Así que pues hay que agilizar la mente, eso también ayuda para mover neurona y tomar apuntes. Yo creo que se le queda a uno más grabado esta parte que estar copiando la lámina, el escuchar a la doctora y tomar los apuntes que sean necesarios. Y pues muchísimas gracias a todos. Mañana por acá los esperamos. Muchísimas gracias, doctora Carmen. No sé si quiere hacer un último comentario. Pues muchísimas gracias. En la última contestación está un poco fuerte, que no sé quién me ha preguntado. Lo siento, tengo que pedirle excusas porque he empleado un tono un tanto fuerte, pero no ha sido mi intención. Muchas gracias por la pregunta, porque me ha permitido, bueno, pues subrayar un aspecto que considero importante. Y nada, muchas gracias y hasta mañana. Gracias a todos y nos vemos el día de mañana. Aquí ya saben, 12 del día, hora de Chicago. Y bueno, ya saben, en todos sus países, pues iba a decir la hora de México, pero para no confundirlos, 12 del día, hora de Chicago, por acá los esperamos. El padre Manuel les manda muchos saludos. Y pues primero Dios, aquí nos vemos mañana. Muchísimas gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias a todos. Hasta mañana. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Gracias. Buenas noches.